Entonces Juan capítulo 1 y verso 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera. Vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él, y exclamando dijo, este es aquel de quien yo decía, vienes después de mí, y es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos nosotros, y gracia por gracias. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre. Él lo ha declarado. Hasta el verso 18 en este momento estoy leyendo. Gloria sea el nombre de Jesús. Voy a desarrollar esta parte para que podamos nosotros entender, aleluya. Y una vez que entendamos esta palabra para ir continuando, bendito es el nombre de Jesús. Haikatuko este día, mientras enviaban el mensaje, aniten la borrati, porque algunas personas se pueden enviar a te enseguida borrar antes de que ella revisa. Aleluya. Y sigan enviando. Entonces la palabra ahí, en el principio era el verbo. Y hablar del verbo es palabra. Es palabra. Aleluya. Entonces en el principio era la palabra. Y esa palabra era con Dios. En la versión también que lo encontramos, Reina Valera 1960, dice el verbo era con Dios. Y aquí dice era con Dios. El verbo y el verbo era con Dios. O sea, él estaba con Dios, con el gran yo soy, con el que creó los cielos y la tierra, con el Padre Celestial, pero él ya estaba, al principio, de un principio, él ya estaba, pero todavía no era su nombre, no era Jesús, era el Hijo, era la palabra,
Porque Dios había creado, por su palabra, había creado los cielos y la tierra. Algo ya por completo. Simplemente dijo, pero cuando le tocó al hombre y a la mujer, Él formó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra. O sea, se ensució las manos para formarlo. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos sentimientos, tenemos los 5 sentidos y podemos, aleluya, nosotros tener ese sentimiento. Y somos igual verdaderamente. Si Dios tiene sentimiento, Él tiene emociones, tiene todo, aleluya. Nosotros también. Ese verbo dice, y el verbo era con Dios. Ellos dos estaban juntos. Antes que nada existiera. Ellos estaban ahí. Y dice, este existía en el principio con Dios. Existía en el principio. Él ya estaba ahí con Dios. Dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. Sin Él. Nada, nada, absolutamente nada. Todo lo creado se hizo con Él. Jalando de existir, y entonces es porque Dajaendo Yapoy. Jaime Mondere cree allá para que Dios es creador. El diablo no es creador, él es imitador. La fotocopiadora más grande que existe no está en algunos países del mundo. Él lo tiene Satanás. Todo lo que ve que hace Dios, él también pide permiso y lo hace también. Y más todavía, sus hechiceros, la gente que trabaja para él, le da a ellos esa facultad de hacerlo. Bendito es Dios. Dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y nada, absolutamente nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. O sea, ahí estaba el Hijo ya ordenando todo, haciendo todo. Cuando el Padre estaba creando, estaba haciendo, Él ya estaba ahí. La vida estaba en Él. Y miran, ya entendés por amina, ¿cómo dice esta palabra? Estoy leyendo la Biblia Peshitta. Esta Biblia es traducido por judíos. Esta Biblia. Y lo vemos mucho más como judíos. Haisha y que lleva ojo directo, lleva la traducción se había escrito en el griego, en el hebreo y en el arameo se hizo la Biblia. O sea, los papiros, los escritos. Entonces, acuera o entender directamente, entonces acuera pe onde Haishabe, porque onde veían de Jehuico, entonces acuera ya por la traducción. Esta Biblia Peshitta es traducido por gente conocedora de estos lenguajes. El arameo dice que mayor parte el antiguo, o sea, el Nuevo Testamento se escribió casi en su totalidad en arameo. Entonces ellos tradujeron desde el arameo al castellano. Y ellos están diciendo, la vida estaba en Él. Está hablando de Jesús. Está hablando del Hijo de Dios. Juan está queriendo aclarar que Jesús es el Mesías. Que Jesús es aquel que desde allá, cuando Moisés comenzó a profetizar que vendría, y no solo Moisés, sino mucho más allá en el huerto, en el Edén, cuando se descubrió el pecado de Adán, de Eva. Ahí Dios le estaba diciéndole a la serpiente antigua, de esa mujer va a salir la que te va a aplastar la cabeza. Ya Dios mismo estaba hablando. Luego Moisés comenzaba a profetizar y cada profeta venía de tanto en tanto, a través de los años, venían hablando del Mesías.
Y acá lo que Juan quiere que todo judío aprenda y entienda, y usted también y yo también, que todos podamos aprender, que verdaderamente Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador prometido para Israel, aleluya, el Rey de Israel, así como aquel gobernador mandó escribir, ahí el rey de los judíos, que mandó escribir, aleluya. Y los judíos reprocharon, ¿se acuerdan de usted? ¿Se acuerdan de no, Herodes, porque ¿se acuerdan de aceptáis? Aleluya. Pero Herodes, que era gentil, él aceptó que ese Jesús prometido para la nación de Israel, aunque él tampoco entendía, pero que ya proféticamente estaba entendiendo y estaba escribiendo diciendo, bueno, Jesús, este es el Mesías, este es el Rey de los judíos. Entonces ya estaban escribiendo y era para todo. Ya, este vino para los judíos, para la nación de Israel, los israelitas, los judíos, que viene de Judá. Vinieron para ser rey para ellos. De a poco. Entonces la vida estaba en él. La vida estaba en quién? La vida estaba en Jesús. El dueño de la vida, el que daría vida es Jesús. Y dice, por eso estaba, y la vida estaba en él, en Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Imagínense, hermanos, si la vida a mí, Narciso, hoy, en esta noche o en este momento, si se me quitara la vida, entonces, ¿qué pasa conmigo, hermano? Yo me muero. Este cuerpo que está hablando la palabra ahora, es porque está respirando, está teniendo vida. Y si esta vida se me sacara en este momento, entonces se me apagarían las luces. Para mí la luz se apaga, porque la vida es quitado de mí, de este cuerpo. Por eso dice, la vida estaba en él, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres, o sea, hombre y mujer, esa es la vida. Vea, la ñandebe o me ñandebe, ella toma esa ñañe movilizar, ella toma esa ya viví, ñañe o igual vivimos, igual respiramos, igual late nuestro corazón, igual va corriendo también la sangre, porque va trabajando en los riñones, va trabajando también completamente, no solo el riñón que está trabajando, que está haciendo circular la sangre, está trabajando también el corazón, que hace también circular la sangre, que sube arriba, y de arriba también va al cerebro, y el cerebro baja todavía hasta los pies, y va recorriendo día tras día, y va bombeando, los riñones va bombeando, con el corazón va bombeando la sangre para que nos dé vida. Pero en un momento dado esta vida se nos quita, entonces para completamente la sangre. Y comienza la sangre a coagularse. Y ahí se apaga la vida del hombre. Dice, la luz resplandece en las tinieblas. Cuando van a pujar la luna llamando, entonces hoy vete en tinieblas, hoy vete en oscuridad, hoy vete en plenitud. Apenas sabéis que con luz, la vida del hombre es la vida que el Señor le da al hombre, es la luz. Y esa luz resplandece en las tinieblas. O sea, este cuerpo es como es en las tinieblas. Porque sin esta luz en la vida, este cuerpo no sirve para nada. Ya no hay vida, ya no hay luz en él. Solo le falta allá que se vaya y se meta en un, no sé en qué tipo de cajón, y se tire. Porque ya no está prendido la luz ahí, ya no hay más vida en este cuerpo. Entonces la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Con otra versión, ahí el verso 5, estoy leyendo. El verso 5 dice, 1960, Reina Valera, la luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice. Las tinieblas no prevalecieron, no prevalecieron, y senda y por acá y la petunda y por acá y la lureje. Entonces, la vida, abei, aleluya, alabado sea el nombre, es como si fuera la luz. Jala cuerpos a señoreí, abeía lleva de catui orecó autoridad sobre la vida. El cuerpo sin la vida no funciona. Abeí no la percibieron. Percibir y se oye percatar y lo que sea. Esto es lo que sucede, alabado sea el nombre de Jesús. En el verso 6 habla del nacimiento de Juan. Dice, hubo un hombre cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. No fue enviado por los profetas. Este Juan no fue enviado por ninguna persona, por el sacerdote, por el sumo sacerdote, por el gobernador, por nadie. No, fue enviado por Dios. Porque también Dios mismo había testificado: voz que clama en el desierto, enderezá el camino para el Mesías. Preparar su la tapé. Y voy a estar hablando de este camino. Aleluya también. Entonces Juan era enviado. Sabemos, ¿verdad?, por la palabra, o leía o icuaba la escritura, que era un sacerdote. Era su papá, Zacarías. Y ya era anciano, y también la esposa también era anciana. No tenían hijos. Pero en su vejez, Dios envió su ángel y le visitó a Elizabeth, que era la esposa de este hombre llamado Zacarías. Y de ahí nació Juan. Ahora Elizabeth estaba embarazada. Todavía María no estaba embarazada cuando Elizabeth estaba embarazada. Primero se embarazó Elizabeth. Coque en cuenta, primero Elizabeth era de Bejo de Iguazú, o nace a Juan. Operiremos a otro ángel o visitar ahí, o visitar a otra vez el ángel a María, y que toma Isabel de Iguazú o putado María. Primero de Iguazú Elizabeth, operiré María. Entonces primero nacerá de Juan, o nacerá Juan Jesús. Vea que ya le cojo en cuenta porque vamos a estar hablando de eso. Entonces, pero él no era la luz. Juan no era la luz. Juan no era la luz, el que daba la vida, porque el que daba la vida, la luz, era Jesús. Entonces, sino que daría testimonio acerca de él, acerca de la luz. Entonces, Juan estaba dando testimonio de la luz, testificando, contando que él no era, pero venía detrás de él, venía él, la luz. En el verso 9 dice, porque él es la luz verdadera que vino al mundo. Está hablando ya de Jesús. Él es la luz verdadera que vino al mundo. Jesús es la luz verdadera. Dice, la cual ilumina a todos los hombres. O sea, le da a todos los hombres, le da la vida. Estamos sobreviviendo sobre la tierra y esta vida se nos saca, entonces automáticamente nosotros perdemos. Ya la luz se apaga. Ya no hay vida en nosotros. En el verso 10 dice, Él estuvo en el mundo. Él estuvo aquí en esta tierra y el mundo fue hecho por Él. Todo fue hecho por Él, por el Señor. Pero el mundo no lo conoció. Hando y cuaisue. Calculana suba lleva pe acaso hoy vio pe oga y catuta hoy lleva más la palabra ya por eso. La casa no tiene sentimiento.
el hombre y la mujer tampoco se percataron que ese era el que creó el hombre y la mujer. Nadie se percató. Ahí estaba Pedro percatándose de que él era el Mesías, pero no sabía, tampoco Pedro sabía que él era el Dios encarnado. Él era el que le hizo al hombre y a la mujer. Pedro tampoco se percató. Nadie en el mundo, en la tierra, en la época de Jesús, nadie sabía que Jesús era el que estuvo con el Padre y creándole al hombre. Nadie sabía. Estuvo entonces en el mundo, pero el mundo no le conoció. Nadie le reconoció. Nadie sabía que era él el que le creó al hombre. Dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué dice los suyos? Porque era su creación. Por un lado, porque era su creación. Y vino junto a su creación, pero su creación no lo recibe. Por el otro lado, podemos entender cuando dice, vino a los suyos no le recibieron. Y que todavía hay que entender, hermano, de que vino a los judíos. Pero los judíos, él como judío, como rey de los judíos, él vino para ellos, tampoco lo reconoce. Tampoco lo recibe. Aparte que la humanidad no reconoce que era él el que creó al hombre. Vino también a la nación de Israel como rey de los judíos. Los judíos tampoco le reconocen que era él. Vino a la humanidad. La humanidad entera, nadie se percató que era él el que nos creó. Los judíos tampoco le reciben, porque no sabían. Quizás, hermano, porque la oicuari era moicuya, lleva que Jesús era verdaderamente el Mesías, y todas las autoridades, los fariseos, todos los espirituales, sí sabían que él era el Mesías, hermano. Quizás un día le quisieron agarrarle a Jesús y llevarle y hacerle rey, como lo hicieron con David. Porque como que hoy ya esclavo de los romanos, entonces se sigue los romanos por Wiwi. Pero Jesús o actúa de otra forma, porque Jesús o actúa en lo espiritual. Aparte de que los judíos eran esclavos de Roma, aparte también era esclavo pero de sus pecados. Eso es lo que Jesús un día le dijo a ellos. Ustedes tienen como papá al diablo. Y ustedes, la voluntad de su padre es lo que quieren hacer. Porque el diablo es homicida desde un principio. Ustedes a mí me quieren matar. Y algunos decían, pero más violante yucasean debe. Hasta le mataron. Le mataron. A la hora de su pe, a palacio, a coronazo como rey, a moiso beicue. Jesús de Gatumo Aiguri o Mano, porque nadie podía así nada más matarle a un rey, hermano. Porque iba a haber guardia y todo. O sea que el plan de Dios se iba a estroncar. O pitareita. Porque el plan de Dios era así como Jesús lo hizo. Tenían que matarle, llevando la culpa al pecado de toda la humanidad. Entonces vino los suyos y los suyos nadie recibieron. Pero en el 12 dice, pero dice, a los que lo recibieron, aquellos que lo recibimos, dice, a los que creen en su nombre, porque creemos en el nombre de Jesús, hermano, amén, alabado sea el nombre de Jesús, creemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo, ya enseñan de ese, hermano. La persona está allá sentado a la derecha del Padre. Pero creemos no solo que en su nombre creemos, que en su nombre vamos a tener la vida eterna, que en su nombre vamos a tener la salvación, que en su nombre tenemos sanidades, que en su nombre tenemos liberaciones, que en su nombre tenemos cambio de vida.
En el nombre. Entonces, por eso dice, pero las que creen en el nombre de Jesús, ese nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Imagínense. Y te digo, la gente, hermano, fuera lleva, no se creer a Dios. Y Dios, sí, Dios existe. Sí, pero en eso ve de Jesús, en eso ve del pecado, en eso ve de la salvación, en eso del perdón. Pero cambiar de tema. O cambiar seman de ya, ¿por qué? Porque Jesús es un compromiso. Y por ambaiteza, pues antes de ir al niño que está la persona, digo, y eso se ve de la salvación, y eso se ve de Jesús. Pero cambiar la persona. Pero a ver, y ella, o creía en el nombre, en la persona de Cristo, en el nombre de Jesús, o creía ahí. Entonces, Dios le dio, ¿quién le dio? Dios le da a esa persona el derecho. País es la derecho, hermano. ¿Y cuándo va a hablar de derecho? O sea, mi amorita suba lleva, deja de tener hijo, de con derecho de que decir de tu alma no la herencia pues está donde debe. Jare iramos 5, iramos 10, ya peñón bollado, pause. Pepe con derecho. Padre de Gatumayo, un vecino ya roy a la hoga, vecino de Gatumayo intervenir, vecino de Gatumayo, no. La oía, todos los intereses, a una ya pe ya guaye ve que tú me te iba a otro lado, a otro hora jalan para acá, a otro hora jalaba acá, pea, oía ahora repartimiento. ¿Por qué? Porque como hijo uno tiene el derecho, porque ya papá no está, ya mamá no está. Entonces tiene el derecho hasta inclusive de vender la casa y decir, bueno, yo voy a vender las hogas a se hará coseroga, andere coma interoga, bueno, ñanderoga pa manteroga, ya en varilla por también mamaro, bueno, ya vendeja, ya yo dividí pase, ya voy a pa partes iguales, aleluya, todos están de acuerdo, bueno, ya vendé y cada uno, bueno, 100 millones, entre 5, bueno, 20 millones cada uno y terminó el pleito. Todos los hijos tienen derecho a eso. Entonces, aquel que acepta, aquel que cree en el nombre de Jesús, aquel que cree en el nombre de Jesús, entonces, tiene ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Imagínense, hermano. Estado en persona y se ha creído a Dios, creador de los cielos y la tierra, cree que Él existe, pero al hablarle de Jesús, entonces no quiere tomar ningún compromiso, no quiere creer en Jesús, no quiere tomar compromiso con Él, entonces pierde el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero aquel que cree en ese, entonces tiene el derecho otorgado por Dios, por el Padre, que es su hijo. Jaíñan de aceptar de como hijo, pero a través de Jesús. No a través de María, a través de ningún hombre, porque la palabra es que ningún hombre no hay por salvación ni terapia, sino solamente Jesús era peño y salvación y vida eterna. Por otro era, entonces ya reclamata, ya protestata, ya cada uno con su cada uno, algunos ahí está ya la mariarera, otros ahí está la juanera, otros la moa, la tajaera, aleluya, pero Jesús era año y que tú ya reclamas vida, Jesús era que tú ya reclamas salvación, Jesús era que tú ya reclamas de ser hechos hijos de Dios. Fuera de Jesús no hay. Entonces tiene el derecho de llegar a ser, dice, hijo de Dios. A llegar a ser hijo de Dios. Porque sin Jesús no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. La gente ve ya por ando, ya digo es cristiano. Debimos hacer animal, baje. Porque a ser humano agüeres hoy a cristiano. Porque pensa puñan en el año de antepasado, no. Y el joven mitad vejo era japa y vejo bautizar y hoy con soy cristiano y bendito es el nombre de Jesús, mentira del diablo. ¿Por qué? Porque no le hace cristiano a la criatura. Cristiano se hace, hermano, cuando la persona se dé cuenta de su pecado y reconoce su pecado, acepta a Jesús, acepta el sacrificio de Jesús, acepta todo esto, le entrega cuerpo, alma y espíritu al Señor y le dice, ven Señor, yo desde hoy yo te voy a seguir. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame.
Entonces vamos a agarrar esa cruz. Al agarrar, hermano, esa cruz, hermano, ya no vamos a hacer nosotros lo que queremos. O sea, Dios va a cambiar nuestra vida. El cristiano, la palabra cristiano deriva, hermano, de los seguidores de Cristo. Seguidor de Jesucristo es aquel hombre, aquella mujer que es cristiano. Seguidor. Jalandaja. Ella seguidor, hermanos y hermanas, lastimosamente, aleluya. Daja hijo, andaja hijo. La daja ella seguidor de Cristo. Algunos y allá antes mismo hace animal allá, peor que animal, hermano, porque el animal y naturaleza ve haendo pecai, o sea que la petit animal, hermano, hermana, gente se le endúa, animal o por aveñan de Jehuí. ¿Por qué? Porque haendo pecai en contra de Dios, pero donde así ya pecar en contra de Dios, entonces ya hay en falta, ya hay costebeña reconocer el sacrificio de Jesús, que tomarse ya recó perdón de pecado, hay que tomarse y convertir en ser hijo de Dios, en ser un cristiano. ¿Qué tal la gente ella lleva peonda pe creído y pe evangelio y peonda pe creí la María? Ahora es católico, no cree la María. No, los católicos no creían la María. Los evangélicos sí. Esta PM va eres pa porque María ningo y allá pe boda de cannabis y allá un mi sirviente a la gente le decía a los que servía ahí en la mesa, bella por la ejeía, o sea que bella por Jesús la Jesús eía. O para María ahí. Bella por Jesús la Jesús eía. María de Irina ya no pella por hacer siempre, no pella por su pe la eía. O pea orden de María. Bella por Jesús la eía. A Jesús, entonces ya los sirvientes pues están más atentos por Jesús. A ver Jesús se hizo, bueno, a pella por tu pesa, bueno, sucede el milagro. Entonces, va bien, nosotros, yo como hijo de Dios, como cristiano evangélico, yo estoy obedeciendo la voz de María. Estoy haciendo lo que Jesús me dice. Lo que Jesús me dice, yo estoy haciendo. Estoy cumpliendo lo que María un día pidió. Un día pidió, estando en vida, ella pidió. Y yo lo estoy haciendo. Estoy haciéndole a Jesús lo que Jesús dice. Estoy viviendo como Jesús quiere. Tratando, porque hermano, no es fácil. Pero estoy tratando de vivir. Vaya le cobran en cuenta. No vamos a discutir de las imágenes, no. Esa imagen que le da a María supuestamente, ese no es María. Nadie tuvo la imagen porque en aquel tiempo, hermano, no se hacía fotocopia, no se hacía foto, nada se hizo. Nadie tiene la figura real, verdadera de Jesús, de María, ni de nadie. Nadie. Esos son inventados por los hombres. El enemigo lo manda a inventar, ¿por qué? Para engañarle al mundo, para que usted no sea salvo. Vea con el problema, imagina. El enemigo, el diablo, Satanás, vea morir, vea figura que todos andere creo, peare, japonés, aguare y salvar. Porque andere creen, no, ya Jesús verdadero, entonces dere y salvar tarjeta y vaga, pero de el infierno, pero entera hace infierno, para la persona va un botado y todo el tiempo, upare con Jesús y ella es el padre de mentira. Él miente, engaña, homicida es. Está matándole a la gente. Entonces, uno para que sea hijo de Dios, entonces hay que obedecer, hay que creer en el Señor, los sacrificios de Cristo. Y en el verso 13 dice, los que no son nacidos de sangre, escucha bien, los que no son los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Estos son hijos de Dios. Porque el nuevo nacimiento, acuérdense ustedes de que Jesús le había dicho a aquel fariseo
que se le acercó de noche y le dijo, Señor, Jesús le dijo ese día, si no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y este hombre viejo le pregunta, ¿y cómo yo siendo viejo, acaso voy a volver a entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Jesús le dice, no, lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace en la carne, carne es. Entonces vos naciste en la carne, entonces ese es carnal. Pero ahora debe nacer en el espíritu. ¿Y cómo se nace, hermano, en el espíritu? Y acá dice, los que no son nacidos de sangre. No son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre. Porque una relación sexual, ahí nace la persona. Pero esto no es a través de eso. El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, hermano, es por medio de la fe en Cristo, sino de Dios. Si yo, Narciso, para nacer de nuevo, entonces entrego mi vida a Cristo. Yo creo en el sacrificio. Primeramente tengo que creer que Jesús murió y resucitó, que ahora está sentado en la derecha del Padre. Yo tengo que creer que Jesús verdaderamente es aquel Mesías prometido que salvaría a la humanidad entera. Yo tengo que creer, hermano, de que Jesús verdaderamente prometió que a través de Jesucristo, los seres humanos, todo hombre y mujer que cree en ese sacrificio, que íbamos a hacer, o sea, recibir al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo vendría a morar en mí. O sea, Dios mismo está a través de su Espíritu Santo en mi vida. Pero yo acepto, tengo que aceptar el sacrificio de Jesús. Jesús que está, ahora que Él murió, resucitó al tercer día, un día se fue al cielo, envió a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está en mí, pero Jesús está allá a la derecha de su Padre, ahí, y muy pronto Él vuelve para llevar a todo aquel que está esperándole a Él, todo lo que Él entregaron su vida y todo lo que se aparta del pecado se santifica. Por aquello viene Jesús. Toda aquella persona viene. Entonces, que yo al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, envía, el Señor Jesucristo envía a mi vida el Espíritu de su Padre, que es el Espíritu Santo, y viene en mi vida. Y con ese es como que agarrar una hoja y vos sellás esa hoja y ese sello no se borra. Así también el Espíritu Santo viene a mi vida, viene a mi espíritu, y el Espíritu de Dios entonces está ahí, y Dios me marcó con su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo viene a mi vida y mora en mí. Por eso la palabra dice, ¿acaso ustedes no saben que el cuerpo tuyo, el mío, es el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene y está, Él permanece en mí. Si yo me aparto del pecado, pero si yo ahora reconozco a Jesús como Señor y Salvador, creo todas estas cosas, me voy y me bautizo, pero luego vuelvo otra vez al pecado. Ay, pero pecado. El Espíritu Santo, en primer lugar, se entristece el Espíritu Santo por mis actos. Luego, porque yo no reconozco mi pecado y continúo con ese pecado, entonces el Espíritu Santo va de a poco, se va apagando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la luz verdadera que Jesús había dado a mi vida. No sé si me explico. Entonces, esa luz, porque estuve hablando de la luz verdadera, la luz que es la vida eterna que el Señor da. Entonces, el Espíritu Santo es esa luz que viene a mi vida para vida eterna. Pero cuando yo estoy en pecado y no reconozco mi pecado y estoy ahí, hace pecado oculto, ayapoye piamola, la iglesia para continuar, pero no renunciáis a ese pecado, ahí pecado de vejina, entonces el Espíritu Santo se va apagando. Es, hermano y hermana, es como Teresa lleva a veces alabado sea el nombre de Jesús, lleva lámpara. Jape lámpara o paso y querosén o paso y las cosas, amba olla bobe lámpara. O huejo. Porque o paso y la querosén. Jesús o me algo similar a ella,
o paso y que lleva humildad virgen o pala y aceite. Porque la lámpara cuera gente al aceite. Na gente a través de querosén ni gasoil, sino al aceite. Aceite no pibe gente la lámpara. Jao paso y el aceite, jao huela y lámpara. Jape sabía ya, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Jape aceite, serecobepe, o huevo jobo, o pao jobo, paere. Porque en ayunay, porque en da oray, hay en pecado, na reconocer a Moyepe, ajá, yurea, se nace con el Señor, lágrima de cocodrilo, se nace, aña arrepentiete, guau, yepa. Pero peandas ahí arrepentimiento es hacer, te dice la yapoacue, añe comprometiendo allá po bello, pea el arrepentimiento de los Estados Unidos, gente allá, remordimiento de allá, niñando allá, culpable niñando allá, pero o ya poja o pea tú, oye y misu y peas allá, ojimo o peca. O pea de Pedro un día ahí allá, arrepentidos y convertidos. De personas están ahí, gente arrepentido, hermano. ¿Por qué? Porque sintió remordimiento en la vida. Jaupear oña arrepentirla y pecador, pero no ni convertir, porque conversiones y se lleva ya pe tape ja en canamaco otro de ella. A Jesús y coacotape y po y pero coahuera japeti o que y po y ahora viene mongueta jaupea y no lo que agape. Aleluya. Entonces bendito es el nombre de Jesús. Vamos en el verso 12. Y en el 13 dice que no son nacidos. Esa persona que nace de nuevo, hermanos, hermanas, no está naciendo. No nace porque la voluntad de hombre. No es porque tuvo una relación un hombre y una mujer, por eso que nació. No, usted nació porque de nuevo, en el espíritu, en lo espiritual usted nace y yo nazco de nuevo, es por medio de mi fe en Cristo Jesús. Y ahí el Señor, el Todopoderoso, el que me creó a mí en el vientre de mi madre, que me moldeó en el vientre de mi madre, me acepta a mí como hijo. Y a usted también. Y usted todavía no lo hizo esto. Hazlo ahora. Se pone con Ana. Ya te vamos a nacer de nuevo. Porque el nacimiento de nuevo, hermano, no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Voy con mi hermano, quizás hoy capacidad beba y se han de ya, pero ya un manoma y ya no hay por ibema. Ni siquiera no hay arrepentille peji, güey. Pero donde costearías en dura y no la palabra de Dios me de ti privilegio tu shaba costearías en arrepentir en de pecado. Jariñe reconoce a como pecador. Jare un salvador de tu alma y que toma esa la luz que Jesús da y que toma esa alumbrando de es el Espíritu Santo. Entonces persona ya o ya apaga porque el Espíritu Santo se apaga. Entonces se va apagando. ¿Por qué? Porque estás en pecado, la persona está en pecado. No renunciáis, entonces ya no busquéis pecado. O continuado o llega o continúa. Entonces el Espíritu Santo ya apaga o huella de Pepe. Jaupeya ya pues está lleva vacío. Sin el Espíritu de Dios. Chanda y por verme las luñas de Pepe. Bebé y eso lleva bebé tenían a o demonios a otro pa allá pe oga pea lleva un día el creyente tecuri cristiano y fiel curi. Sin embargo otro pa allá la casa iba arriba y por tipo nada vence vida. Tai por bebé tijina ya hoy no lleve pecado. Entonces hoy invitar ya 7 peor y va y vea o 8 más hoy que se Pepe. Ahí va y este vez se condición ambos úbicos ya se saben de allá un día altar, un día pastor, un día cantante, un día evangelista, un día pea. Hoy en día hoy tirado es peor. Apea pende con deja cena ñahuajeña a los hermanos. Y el verbo se hizo carne. Este verbo, esta palabra, Yahweh que al principio ya estaba con Dios.
Antes de que todo fuera creado, Él ya estaba con Dios. Y este verbo se encarnó, esta palabra se encarnó, la palabra de Dios se encarnó. Y le dio, el Todopoderoso le dio el nombre de Jesús. Entonces este verbo, esta palabra se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Él estuvo entre los seres humanos, estuvo aquí en la tierra. Y Juan escribe y dice, y contemplamos su gloria, porque ellos vieron a Jesús. Yo no, usted no. Pero déjase ya creer, ¿no? Lleva que verdaderamente este Jesús existió una vez, que murió, que resucitó, que ahora está a la derecha del Padre. Y que en su nombre vamos a tener perdón, vamos a tener cambio de vida. Entonces contemplamos, dice, su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice gracia? Nos regala. Va y con hacerle gato y apoya, ya querían un perdón. ¿Cuánto le vamos a poder pagarle a Dios? No. Ya está todo pagado. Jesús ya pagó todo. Él pagó con su vida. Entregó por usted y por mí. Entonces, lleno de gracia y lleno de verdad está Él. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces, Juan dio testimonio acerca de Él, acerca de Jesús. Y exclamó, Él dijo, este es aquel de que yo decía, vienes después de mí y es antes de mí porque es primero que yo. Imagínense, hermano. Agueteja Ejina lleva que primero se había embarazado, estuvo embarazada Elizabeth. Primero se embarazó Elizabeth. Luego se embarazó María. Nació primero Juan. Pero Juan está diciendo ahora, él estuvo primero que yo. Y aún después de mí él está. ¿Y cómo así? Si Juan y Yeda ve a Jesús, aparece con Juan y él era antes que yo. Él está hablando de lo espiritual. Juan está diciendo, bueno, Jesús, yo testifico que él ya estaba. Antes de mí él ya existía. Aún después de mí él se iba a seguir existiendo. Y yo le decía, vienes después de mí. Y él es antes de mí porque es primero que yo. Imagínense lo que dice Juan. Porque está hablando de lo espiritual. Hay mucha gente, hermano, que entiende en lo carnal, en lo material. Y no quiere entender en lo espiritual. El pueblo de Israel, ustedes no reconocéis que Jesús que era el Mesías para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús todo trataba en lo espiritual, pero ellos, los judíos, entendía en lo material, en lo físico. Dice el verso 16, de su plenitud recibimos todos nosotros la gracia por gracia. Imagínense, de su plenitud. Pleno, o sea, ya su totalidad. Y de esa totalidad, de ese Dios tan grande y tan amoroso y tan maravilloso, de ahí nosotros recibimos esa gracia. Y por medio de la gracia también. Gracia por gracia. Y gracia es regalo. El Dios de los cielos y de la tierra nos regala el perdón. Nos regala la vida. Nos regala de su amor. Nos regala de su misericordia. Y dice el verso 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo. Sí. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero la verdad y la gracia le fue dada a los hombres, a los hombres y mujeres, a la humanidad, por medio de Jesucristo. Declarado por medio de Jesucristo. Aleluya. Dice por medio de Jesucristo. Antes de Jesús, hermano, no había regalo. Nada se obtenía así de sencillo. Daipori oputarían para beber todo. El que pecaba moría. Todo tenía que morir. Por causa de su maldad, de su pecado, tenían que morir.
Aquellos dos hombres que estaban ahí crucificados con Jesús, murieron ellos, hermano, por sus pecados. Físicamente. Pero después de que Jesús vino, hermano, nos libra a nosotros. Hace 20, hermano, quizás se libra el Señor. Un día se aceptar a Cristo como Señor y Salvador. O cambiar de ser de comer, hermano, porque anteriormente la semitán, se vos sinceros hace moquetero. Vea la identidad de niñez. Aún el colegio primer curso en aquellos años, el colegio era año moqueteando y aún después de mi juventud ya era joven. Amba por la discoteca, harubi año moquete allí, dice la gente. Vaya extraño, pe aún. Jaumisa hay cosas de peligro en peligro. Es ese año, escuela donde hay países, hermano, familia, o señora, y no vendía escuela. Alguien dice, ¿hasta qué punto se han ya las locuras que esa era mi vida, hermano? Mi pasión era moquete. Quizás lleva la de tiempo en tocayo y desea tocar a practicar de boxeador, pero ese era mi mundo. Pero yo cuando reconocí a Jesús como Señor y Salvador, dejé, hermano, hasta hoy, más de 20 años, hermano. De ahí, hermano, nunca más me volví otra vez a pelear con nadie. Pero esta 3 veces, hermano, ya que tu padre es lo mitad se desafía, que esto y que aquello ya. Hoy potape viejo hombre, o sea, yo dije, año que te hallo hoy en día, pues más guarece ya. A veces ya me daba ganas. Pero la palabra de Dios, hermano, el Espíritu de Dios no me lo permitía, porque ese ya fue al pasado, ese ya no es mi presente, ni mi futuro va a ser, hermano. Si usted me conociera antes, en mi época de juventud, era un hombre muy violento. Una 20 años de la mapa, este año para ahí. Ese era yo. Pero ahora, un día acepté a Cristo, hermano, y me bauticé. Y antes de eso, antes de bautizarme, yo ya dejé. Ay, llama hoy pepe vida. Renuncié a la violencia, renuncié a muchas cosas. Se falluto. Verdaderamente ese era mi mundo, discoteca, animador, y tenía fama. Había mujeres, hermano, por doquier que se ofrecía todo. Allá no, pero la gente pues allá hoy potape y famoso. Y ese era mi mundo. De ahí, hermano, renuncié. Renuncié a todo eso, renuncié a las mujeres para casarme y quedarme con mi esposa. Renuncié, hermano, a la discoteca, que a mí me encantaba la música. Renuncié a eso para seguir a Cristo, para predicar su palabra. Renuncié a la violencia, hermano, para ser un hombre de paz. Ayudarle a la gente que pelea. No me justifico, estoy contando mi testimonio. Estoy contando lo que yo era. Y eso es lo que Dios hace, hermano, cuando cambia a la persona. Y ahí está esa gracia de Dios. ¿Yo qué pagué por eso para que el Señor me cambiara? No pagué nada. Solamente yo le creí a Jesús, le dije, Señor, perdóname y cámbiame. El Señor lo hizo. Hanien andemos a ti un año a vender cambiata vender jupututa ya por 15, 20 años más turiría ahí o hacer pruebas, luchas, dificultades a un año vender esa hacer. Oye, hermano, o yupía en el altar o hacer a veces la otra. Hanina hoy la instituto bíblico en bajo tío estudia y mi o por un baitesema se van de los pastores. Jape pastor se van llevando a instituto peguarea lleva, pero Espíritu Santo instituto por estudiar de rodillas. Esta experiencia, orejo, otro sin experiencia, o hasacesa, otro área. No. Y Castúa lleva en conocimiento de la palabra, de pesa, lleva el libro y todas esas cosas. Pero la experiencia que uno pasó de rodillas,
La experiencia que uno pasó ayunando, lo que uno pasó, hermano, en prueba, en lucha, en horno de fuego por el Señor, hermano. No. Es la presión de Yahazata. Por eso el Señor dijo, no. No puede el discípulo, discípulo y se lleva alumno, se imita a veces, güey, allá. Supongámosle que no importa si es un pastor. Quizás, hermano, con toda la experiencia que yo pasé, o usted se menosprecia, o por un zeta seré allá, por su estudio, por esto y por aquello. Ya por 4 o 5 años la oñe por un abuela ministerio. No, porque ahora la gente dijo, apá. Dijo, pues hermano, continúa el mismo, apá y llegó pecar. A veces, homo misicela, otro. No, porque veo, pastor, tercer grado, cuente, oí, no te voy a instituto, a veces, no, porque esperando doy por hoy la homilética, doy por hoy la pea, mamá, o cuestionan, vas a aprender la mitad. Pero bendito es el nombre de Jesús, hermano. Cuando el Espíritu Santo, cuando uno deja al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo enseñe, es diferente. Y uno con la experiencia que pasó, no puede uno, hermano, oye, apoya 6 meses, los pastoreas, güey, autos a hacer 15 años más de pastor, de Castuy, hermano, asado. Bendito Dios de Castuy. Ese corea exactamente 15 años, voy experiencia, voy trato más bien con la gente. Hoy cuando eso tratan a llevar, vean, con diversas situaciones, diversos problemas está ahí, tratando con la gente, antes de ti recluta piota o a saber antiguo. No se puede, hermano. Tampoco el pastor, aunque le esté preparando a otro, hermano, siempre el pastor va a estar aguardando, oñongatuta, el padre con Jesús y allá. Nadie le va a pasarle a su maestro. Solamente estas cosas, hermano, esta gracia de Dios, lo que nos da a uno para ser perdonado, para ser salvado. El verso 18 hasta donde leí dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre. Él lo ha declarado. Él le ha visto. Él contó. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y voy a seguir leyendo en el verso 19 del libro de Juan, capítulo 1. Estoy leyendo. Gloria a Dios. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle. A Juan estaba bautizando. Entonces le enviaron, se fueron sacerdotes y levitas. Gente que tenía que servir, hermano, en el altar de la casa de Dios. Porque los sacerdotes servían el altar. Los levitas eran, hermanos, los que cantaban. Ahí en este momento no le enviaron a Juan. No se fueron los fariseos, no se fueron los ancianos, no se fueron los escribas, ninguno de ellos, ni los autores de la ley. No, se fueron sacerdotes y levitas, fueron los que se fueron a preguntarle a Juan y decirle, ¿quién eres? Te digo más. Y dice, él aceptó y no negó y confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Se da ahí. Y nuevamente le preguntaron, por Antuñizo, entonces ¿quién eres? Andrés Mapio, entonces. ¿Eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres entonces el profeta? Y dijo, no. Entonces, ¿quién eres? Pues para que podamos responderle a los que nos enviaron. Entonces no me respuesta la Cueve. ¿Qué dices respecto de ti mismo? Va y conté entonces. Y ahí habla en el verso 23, estoy leyendo, le dice Juan el Bautista, le dice a estos sacerdotes y levitas, le dice, él le dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, allanad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados
pertenecían a los fariseos. Era de la sexta de los fariseos. Aunque ellos eran sacerdotes y levitas, pero eran del club de los fariseos. En otra palabra, aleluya. Pero mira esta palabra de Juan. Yo soy esa voz que clama en el desierto. Allanad el camino. Y estoy pensando, hermano, en esto. La Reina Valera 1960 dice, verso 23, a ver. El verso 23 dice, enderezad el camino del Señor. Y en esta versión de la Peshitta dice, allanen el camino al Señor. Y cuando yo veía, hermano, esta palabra, estaba pensando, hermano, de campaña ne ia ya. Jareza ya venderá pe iba ahí. Y posito pa. Se mandó a 3 de mayo, pero no haré vigilia de 24 horas. Rosariremos usted. Aleluya. Creo que era YouTube. YouTube iríamos a tu lado. O papá tiene empedrado jaro y que mi tiene zona de escalerita. Escalerita. Pero informal la escalerita. Pero digo, me va a picar en la pederape. Escalerita. Escalerita y eso allá y raya y pape de ruta. Da por hijo a su izquierda, derecha, ni usted me mueve. Y escalerita para usted. Jarojo, primera área, tan, a la hora de vehículo. Hay 40 kilómetros para jóvenes. Pero bendito es el nombre de Jesús. A pensar en la pe tapé y pozo y pava, pe canaleta y pava, oyupi, hermano, tractor oía lleva, tractorista, oyupi, tractor, ruta, peja. On costado un lado, de costado, o monyevé, motoniveladora, y diente. Oye, estoy pe costado, hermano, oye, rape canal, o abrí canal, o jope cuneta, rutas costales, o abrí, o jope, rutas costales. Hauera, oyo, o jupipe en buteot. Amoyo la o cueo o ya por la misma cosa, o sea, los dos lados de la ruta o ya por canal. Jape canal be guare y o jupipe en butepe. Jaupe o asahi ari. Jau mi posito cuera o rellenan baiteja o lo está ahí. O ya reglañan de la pe porañan de la pe. Jepe posito y cuera ya pe canal be guare y de jupia lleva o rellenan baiteja, aleluya. O sea, esa en la ciudad, o sea, en la ciudad de Volendam, o sea, zona de San Pedro, Volendam. Pero ya voy, güey. Yo vive en motoniveladora, o sea, o pipe pe canal, o yo, o pipe cuo yo pe canal. O pipe en butebe. Vamos a vive, o peo o te tractor misi ia, o peor con diente pe iguire, o te madera o mi tipo viga, a peor ahora coi diente pe iguipe, a 3, a cruzarse otro 3, a peor tractorcito de vire o boturere. O boturere, a gente esa Volendam mía orgullosa hoy cuata, porque los menonitas de Volendam, hermano, ni atender la ruta de Recuerda un tiempo cuando lo coi asfalto, pero asfalto se va a arreglar. Hape motoniveladora pe jupipe uy, jaupe pe butepe ombo ya pe tractorcito uja ojo, ombo tururi pe tractor de vidrio uja ojo pe madera con oreco hierro ese allá, jaueruja uera ombo ya ni pe te posito ni cimiento putai, jaupe pe hasta que no sepe cuarajija y came ve uja ojo pe tractor. O ya pos a veces 3 días enteros uja ojo, ombo ya, pero pensaba yo pille mi sojero de miles y miles de toneladas, de 40, 60, 72 mil kilos de sorbo, de trigo, lo que sea. O Gueruma, Puerto Rosario, voy a descargar y barco, asfalto, 80, 100 mi remolque. Porque yo yazo de la jape. Jaupear ese momento, palabras se iba, aleluya, se iba.
el apóstol, o sea que, y a Juan el Bautista. Allenen el camino al Señor. En boyoyazo el atapé, porque el Señor lo guataú. Porque iba y pago y pozo pago, porque no había profeta, no había nada en Israel en aquellos tiempos, hermanos. Y Juan estaba tratando con la gente para que se arrepintiera de sus pecados. Y ahí estaba preparándole el camino, porque detrás de él venía el Mesías. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Entonces acá recién aclara en el verso 24 lo que habían sido enviados. Pertenecían a los fariseos. Fariseos, yo ya por la hizo. Entonces, para la por enviaba. Vea el grupo. En el verso 25, y le preguntaron diciendo: si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces, ¿por qué bautizas? Porque los sacerdotes, hermanos, y los levitas, ellos sabían la palabra. Entonces le pregunta y le dice: si tú no eres Elías, ni los profetas, ni alguno de los profetas, entonces va a bautizar ahí. Juan le contesta y le dice: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno de que ustedes no conocen. Ni pen la pecuayo, pen la pecuayo ellos. Pen la pecuayo. Hoy pen de ustedes. Este es del que viene después de mí, y es antes que yo. Y yo, hoy Juan, me hacen volver, hija, hacer iré a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto aconteció en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Juan estaba ahí bautizando, hablando: viene detrás de mí. Yo simplemente sé la yapo a preparar la tapejina, porque será picuerio butajina. Algo se moveño y mahuicuri, pero iba a ir la tapeco. Cada uno ya trae propio rumbo y propio camino. Van a ser preparados en la tapé, a rellenar en la tapé, porque será picuerio y butajina. Aleluya. El verso 29 dice que al siguiente día, al otro día ya, después de esta conversación, dice: al siguiente día vio a Jesús, Juan, o sea Jesús, y ellos eran primos, que venía hacia él, y declaró: he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Oh, Rastamaisa, alabado sea el nombre de Jesús. Ahí clamó y dijo Juan: y ahí viene el Cordero de Dios, el que lleva el pecado. Reina Valera, es el que quita el pecado del mundo, que va a llevar el pecado de la humanidad. Aleluya. Ahí está viniendo. Dice en el verso 30, este es aquel de quien yo había dicho. Después de mí viene un hombre y es antes de mí. La tercera vez que Juan estaba diciendo, él era antes de mí. Y dice: porque es primero que yo. Él después viene detrás de mí, pero ya estaba antes de mí. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan decía, era la tercera vez que Juan decía la misma palabra. En el verso 31, Juan declara y dice: y yo no lo conocía, pero para que él sea dado a conocer a Israel, para Israel, por eso he venido para bautizar en agua. Yo a bautizar, o sea, yo amo poquina la tapé. Ya el bautismo de Juan era, hermano, para arrepentimiento. Pero el bautismo que Jesús le dio a sus discípulos para que usted y yo pudiéramos ser bautizados, era ya para salvación. Del verso 32 dice: Juan también dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. A Jesús el Espíritu, o allí paloma y ari, a permanecer y ari. Y yo no le conocía. Así de cuál yo allá. Aleluya. Sino que el que me mandó a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu
y permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. Entonces Dios le da la orden a Juan. Y le dice, espíritu ari, permanecí, ari, era por bautizada con Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Verso 34 dice, y yo he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. Entonces a testificar y aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. A testificar y de que Koa Jaiha el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En el verso 35 dice, al otro día otra vez, al siguiente día estaba Juan con 2 de sus discípulos. Juan estaba ahí todavía ahí bautizando, había 2 de sus discípulos con él. Y al ver a Jesús caminando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice otra vez Juan, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos escucharon cuando hablaba y fueron en pos de él, en pos de Jesús. Entonces, ya Juan ve a los discípulos a seguir. Jesús ve. Volviendo Jesús y viendo que venía en pos de él, le pregunta, ¿qué buscáis? Para Jesús. Ellos le dijeron, o sea, los 2 que eran discípulos de Juan, que ahora le estaba siguiéndole a Jesús, le dice, maestro, ¿dónde vives? Maestro. A la maestra lleva. Aleluya. Era por el Espíritu ya de Dios. Porque Juan daba testimonio de él, que él era el maestro de los maestros. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, él le dijo, vengan y verán. Peyuja, pesata. Y ellos fueron y vieron dónde vivía. Y permanecieron con él aquel día. Porque era como la 4:15 de la tarde. Como las 4 de la tarde. Ya, claro, el tema entonces. Ahí estaba estos 2 discípulos de Juan. Se queda entonces con Jesús en donde Jesús estaba viviendo en ese momento. Y uno de los que escucharon a Juan y fueron en pos de Jesús era Andrés, hermano de Simón. Ese era uno. Andrés era uno de ellos. Este vio primeramente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Cristo. Y trayendo a Jesús, Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tu nombre será Cefas. Aleluya. Imagínense, hermano, aquí hay palabras tremendas. Porque este hombre llamado Andrés ahora ya tuvo un encuentro personal con Cristo. Ya estaba con Jesús. Entonces, lo primero que le encuentra es a su hermano. Y le predica a su hermano y le dice, hermano, protopama al Mesías, protopal al Salvador. Y ese era Simón Pedro. A Jesús, chao Simón, hizo Simón, hijo de Jonás. Cambia eso de las eras, hizo tu nombre será Cefas. O serás Pedro. Aleluya. Y dice en el verso 43, al siguiente día, Jesús decidió salir de Galilea y hallando a Felipe, le dijo, sígueme. A otro hombre. Felipe vivía en Besaida, en la ciudad de Andrés y de Simón. Yo llego ahí, güey. Y hallando Felipe a Natanael, le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y le dijo, también los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe también le dice a Natanael, Felipe, y otros, y Natanael, vaya, encontramos al Mesías. Cuando tú, hermano, cuando usted y yo ya entregamos de vida a Cristo, y cuando hay gozo y es paz, somos perdonados de nuestro pecado, entonces, hermano,
Fíjate momento que lleva. Y antes lo único que haya deseado es decirle a todo el mundo que acepten a Cristo como Señor y el Salvador. ¿Por qué? Porque ahora yo encuentro la paz que nunca encontré. Queremos gritarle a todo el mundo. Amén, ¿verdad? Jaupeña de tu chao, vea ya 10, 12, 15 años a vuelve. A nadie queremos predicarle a Cristo. ¿Por qué? Porque se apagó ese primer amor. Y cuando se apaga el primer amor, ahí dice Apocalipsis, porque has perdido tu primer amor. Y cuando ese primer amor, hermano, perdemos, ya no nos interesa. A nadie queremos hablarle de Cristo. Por eso el Señor le dijo a la iglesia: tengo unas cosas en contra de ti. Has perdido tu primer amor. Pues arrepiéntete por eso y vuelva a tu primera obra. ¿Cuánto podemos decir amén a eso? Que hemos perdido nuestro primer amor. ¿Podemos decir amén a eso? Ya no le queremos hablarle a nadie de Jesús. Acá le encontramos a estos dos varones. Foto para mi vida. Primero le decía: hemos hallado al Mesías, hemos hallado. Y aquí le encuentra y le dijo Natanael, entonces le dijo: ¿puede salir algo de bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque ellos pues le conocían a Jesús que era de Nazaret. Ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén. Creció en Nazaret. Entonces de Nazaret él sale para su ministerio. Entonces, el hijo de José, Felipe le dice: ven y verás. Entonces Jesús, viéndole a Natanael, vino hacia él, dijo, respecto de Natanael: he aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Aleluya. Dijo por Natanael. Natanael entonces le responde a Jesús: ¿de dónde me conoces? Muy consecuente. Jesús le contestó: antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estaba debajo de la higuera. Natanael contestó y le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Y cómo Natanael sabía? ¿Qué estaba haciendo Natanael? ¿Será que Natanael estaba debajo de la higuera orándole a Dios y Jesús escuchó su oración? ¿Qué estaba haciendo Natanael? Por eso que Natanael se sorprende al escucharle a Jesús cuando le dijo: cuando estabas ahí debajo de la higuera, ahí yo ya te había visto. Entonces, ¿por qué Natanael entonces se sorprende? Porque Jesús le dice por Natanael: este es el verdadero israelita. En él no hay engaño. Juan actúa con la verdad. Aleluya. Qué bueno sería, hermano, hermana, que Jesús diga por usted y diga por mí: este es mi hijo, en quien no hay engaño. Qué bueno sería, bendito el nombre de Jesús, que haya verdad y que podamos vivir la verdad, hermano. Que no haya ningún engaño en nuestra boca, en nuestros labios. Aleluya. Jesús le dice: por cuanto te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verá. Y le dijo: de cierto les digo que de ahora en adelante verán el cielo abierto. Aleluya. Le dije: verán cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Aleluya. Qué bendición. Verán, habrá un cielo abierto. Aleluya. Hermana, hermano, de serendúa, hina, cuña, caraí, mitad, cuñá, mitad, de serendúa con este día, cuaco momento, alabado sea el nombre de Jesús. De aris, hermana, hermano, y falta. Cuya caray de serendú, ando y menos andas ahí de ti cristiano, andas ahí de ti evangélico, pero orejendú la palabra, han de gustar, porque están a aprender en estos días a través de la radio, aleluya. Entonces, de allá, pero con el evangelio otro la yectela y forma, con algo andas ahí la mi otro, con algo pero con autoridad, va a decir con ahora namo y con milagro, va a decir con la mi país miando y con va a ver, a escuela copia, amo y te la pasar ya voy a ser de persona, aleluya. No, a escuela para ir la diligencia, dice, allí jamás si escuela sabemos y ya voy a ver, allí jamás si crees.
ayer divorciamos. Qué bendición. Porque la persona, pues, o reconoces, hermano. Hermano, o reconoce que Jesús es el Señor. Aleluya. Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Él es el Salvador. No hay otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Opere con este día, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Con palabra. Fíjate, vamos a echar a pensar por ahí. Vamos a ir para ello. Usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Recreé para que Jesús murió, resucitó. Jao hija hueco iba a pear, pero un día ojo curia. Jao guapo y tú a derecha. Jao pues güey oyuta. Recreé para la venida de Cristo, o sea, el rapto de la iglesia. Jao ya preparado para piario uta. Jamba eco y pelo y cota. Jao pe ojota. Jota la iglesia o mi oma no acuelle o cree jape en Cristo. O mía primero resucitata. Jao ya vivo con ya preparado para oyupita para ojota. Jamoy con la ojota en los cielos, la boda del Cordero y la Biblia. En la boda del Cordero, pea 27 años. Jota y coti, tú sabes, dejo tu zafarra, o pea lleva, porque la iglesia o crea que en Cristo, o crea con sacrificio, o muñembolquea y pecado, o crea en Cristo. Deja entonces, ojita Pepe, entero vete a millones y millares y millares y millares, ojita Pepe. Jaoyotopata por primera vez. Y la palabra que lleva upe un momento pe persona oía lleva ape curi persona, pero upe ya ahorita más ya que seremos como los ángeles. Ya deja tu madre o manobe persona. Ahorita Pepe. Oye vestita de vestidos blancos, arecota jera, cada uno. Apetitera y plajúa orecota. A veces será Narciso. Bueno, a mí te vaga, quién sabe, Baisa va a ser hasta el Señor. Esta sea la serenana, aleluya. Se fielamos, años santificáramos, da viviéramos en pecados, aleluya. Da viviéramos en una vida hipócritas. A boda del Cordero y cota la festejo. Jaupeiga tu peo pe boda o pa. Jauta el Señor o en Jerusalén. Peja en la avenida del Señor. El rapto de la iglesia. Apea la venida del Señor, o en Jerusalén, en la tierra santa, o reinata pues durante 1000 años. Imagínense, hermanos, que cuántos reyes, cuánta gente, aleluya. Jaupea 1000 años, o manda allá entero. Que hayan de la palabra de Dios que Satanás, el diablo, oye ña puntita, oye encadenata durante 1000 años. Ay imaginamina pe 1000 años entero, hermano. Y peco apeco y apeari oye allá Cristo. Ja esta la rey de reyes, señor de señores, ja o reinata moite Israel, vive. Aleluya. Ja la porimo a ver gente iñañaba porque Satanás oye ña puntita. Ja la Satanás oye ña puntita y por y demonio y apeari, hermano. Jamba y seite con la igusto a la palabra de Dios debes hacer que Dios ya poten de reyes y sacerdotes, a Dios ya poten de gobernadores. Vale la pena seguir a Cristo. En vos queman aprender religión, en vos queman aprender esto y aquello, echerejaman a pecado, güey. Enmendaman y muy porana con el Señor, porque peánico será cosas gloriosas. Aleluya. Ahora esa cena oye te jabe la Jesús cara a cara. Esa cena ya le clavo en da güey. Exacta su vez deja ser ya exacta su vez. Ya de fiel ramo. Haya perseverar hasta el final, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Los violentos arrebatará el reino de los cielos. ¿Por qué dice los violentos? Violentos se vocicieron, no najani, sino que gente o ya atropellaba Pedro, ya atropellaba huesa, o ya atropellado, ya pongan las cosas. Aleluya. A peisa veía llevar. Niño la nota, ya en enemigo, hay personas, hay carne, hay sangre. El espíritu, son fuerzas malignas, hermano, pero acuera orecoe más poder ni ande ari.
Pero Cristo me debe hacer a través del Espíritu Santo más todavía más poder por no a enemigo y por acá Andrés. Ya satas prueba, lucha, dificultad, hermano. Claro, ya sata. Ñaña accidentata, llega tú taña ahí a punto de morir. Calla ya descuidado, hermano, hoy cotaña dejé a un brujo cuero, ya potaña dejé ñandere, ya está al borde de la muerte, pero el Señor ñanemo por allí, aleluya. Y esta palabra en este día, hermanos, son las 21:30. Espero que caiga en buena tierra.